El libro de Ruth no habla de guerras y victorias militares, y no habla de milagros, sino de la aflicción y después el consuelo de una humilde hija de Dios llamada Noemí. Y narra la historia preciosa de su nuera llamada Ruth. Es otro ejemplo muy bueno, muy bonito de la providencia de Dios. Es muy semejante a la providencia de Dios que vemos en el libro de Esther. Pero las circunstancias son muy diferentes. La conversión de Ruth, una extranjera, era moabita, no era israelita, era moabita. Pero su conversión nos recuerda que a través de los siglos, muchos gentiles llegaron a ser creyentes, llegaron a ser prosélitos de la religión de Dios. Y nos hace pensar en la conversión futura de los gentiles, hablando de nosotros. Pero el detalle más significante del libro es por la providencia de Dios. Ruth, una extranjera, una gentil, se incluye entre los antepasados de Jesucristo, como vemos en el libro de Mateo. Así ha quedado demostrado el gran interés de Dios en todas las naciones, como él dijo a Abraham en Génesis 12. Ahora, esto ocurre, como vemos en capítulo 1, verso 1, ocurre en el tiempo de los jueces. Esta historia ocurrió durante el tiempo de los jueces, cuando, dice la Biblia, cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces 21-25. Había mucha injusticia, idolatría, pero en las sociedades más perversas se levantan personas de gran piedad, como el caso aquí de estos personajes en este libro. Ahora, hubo hambre en Belén, y muy curioso porque la palabra Belén significa casa de pan, pero hubo hambre, indica que estaban bajo castigo, porque habían cometido rebeliones contra Dios. Era la tierra que fluye leche y miel, pero se convirtió en tierra de hambre cuando los habitantes se apartan de Dios. Versículo 2, Malón, marido de Ruth, murió, y dice que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Dios visita, ¿verdad? Cuando ayuda. Tenemos muchos textos que enseñan eso. Y es ejemplo para nosotros. Visitar, pero visitar con pan. Entonces, Dios había bendecido a los de Moab, y su propio pueblo estaban en medio de una gran hambre. Ahora leemos en los versículos del 8 al 14 que después de estar allá entre el pueblo de Moab y ahora Noemí y sus dos hijos murieron, y entonces sus esposas, las viudas moabitas, entonces Noemí está hablando de volver a su tierra. ¿Y qué
¿qué haría con sus dos nueras? No quería llevarles a la tierra de Israel para conocer a Dios. Bueno, sin duda, las amaba mucho. Y hubiera agradado mucho si las dos hubieran ido con ella. Pero tenían que calcular gastos. Eso no era una decisión fácil. No sería nada fácil ir a una tierra extranjera, donde desconocían las costumbres y donde pues, ellas mismas podrían ser despreciadas. Entonces, si después iban a desanimarse, pues era mejor que de una vez decidieran de no dejar su tierra. Y entonces una de ellas, Orfa, se volvió. Las palabras de Noemí nos recuerdan de las enseñanzas de Jesús con respecto a lo que nos cuesta ser sus discípulos. Es mucho mejor calcular gastos antes de comprometernos. Mejor es que no prometas y no cumplas. Es lo que hizo Orfa y decidió quedarse en su tierra. Ahora, la palabra descanso se usa aquí. Hija mía, no he de buscar descanso para ti, para que te vaya bien. Está hablando de buscarle un marido. La palabra traducida hogar es la palabra descanso. En el plan de Dios, la mujer halla su descanso como esposa y madre. Pablo enseña mucho sobre esto en Timoteo y en Efesios y otros textos. Pero la mujer debe ser muy paciente en la selección de un marido, porque en muchos hogares el marido no le trae descanso, sino más bien el tormento. Toda mujer debe imitar la paciencia, la humildad y la integridad de Ruth para tener un descanso en su hogar. Ahora, cuando Orfa se despidió, Noemí le dice a Ruth: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Dice: vuélvete tú tras ella. Pero en Ruth hubo otro espíritu. Ella fue sometida a toda prueba, y si algo le hubiera hecho desistir de su firmeza, hubiera sido la decisión de Orfa. Pero Ruth pasó la prueba. Estaba resuelta. Tenía sus convicciones. Tenía el valor necesario para apoyarla. Y luego aquí en capítulo 1, versos 16 y 17, un texto muy, pero muy hermoso y muy citado. Cuando Ruth dice: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Ese texto se cita hasta en bodas, hasta en ceremonias de bodas. Pero no, en este caso era simplemente la expresión de Ruth a Noemí. Entonces, Noemí ahora quería usar más bien la palabra Mara, que era amargura. El nombre Noemí significa afable. Pero debido a las experiencias de su vida, ahora prefiere ser llamada Mara. Pero su fidelidad a Dios y la lealtad de Ruth borraron la amargura. Es un punto muy, muy hermoso en este libro. Dios ha quitado la amargura de muchas vidas con sus provisiones maravillosas. Tales ejemplos deben animarnos a siempre esperar en Dios.
y poner toda la confianza en Él y en sus enseñanzas. Ahora llegando a la tierra de Noemi, ya volvieron y dice Ruth, ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas. Ruth tenía muchas cualidades admirables. Una fue su humildad, dispuesto a trabajar en la cosecha. Y otra fue su industria. Está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aún por un momento. Dice el versículo 7 del capítulo 2. Entonces, hay varios textos en Levítico y Deuteronomio que explican la ley muy benévola que dio oportunidad de trabajar a los pobres y extranjeros. Para trabajar es mucho mejor que la caridad. Es una bendición más grande. Los más pobres pueden mantener su sentido de valor y dignidad si pueden trabajar para ganar su pan. Y Ruth es un buen ejemplo de una mujer de industria. Quería trabajar. Aún recoger ahí detrás de los segadores. El trabajo es una gran bendición. Hay que insistir mucho sobre esto. Hay mucha gente que pide y a veces de veras son necesitados y hay que ayudarles. Pero hay que enseñarles que el trabajo es una bendición de Dios. Adán, apenas creado, trabajó ahí cuidando el huerto de Edén. El trabajo cabe en el paraíso. Pensamos en Edén como un paraíso. Pero había trabajo que hacer. Ruth se dio cuenta de esta ley y quería aprovecharla. Estaba dispuesta a trabajar en la cosecha como pobre que recogía espigas sobrantes. A recoger espigas sobrantes. Todos los que sinceramente quieren trabajar deben estar dispuestos a trabajar en el campo o en cualquier lugar donde se pueda ganar el pan de cada día. Si hubiera tal disposición en todos, no habría tanto desempleo. Ahora, el carácter noble de Booz se demuestra en capítulo 2, del 4 al 15. Era hombre ejemplar en Israel. Versículo 4 se ve su nobleza y su humildad en su trato con los seguidores, todos los seguidores. Luego él hizo amplia provisión para Ruth. Él tomó nota de Ruth de una vez. Versículo 8 le dice que no trabaje en otro campo, solamente aquí en el mío. Y ella estaría junto a las criadas de Booz también para protección. En el verso 9, él dejó órdenes con los criados a no molestarla, no avergonzarla, ni reprenderla, y con confianza podía comer y beber con ellos. ¿Por qué tantos favores para Ruth? Bueno, por la buena reputación de Ruth. Por la buena reputación de Ruth de haber dejado a sus padres y su tierra para venir con su suegro a un pueblo desconocido. Porque ella creía en Dios. Obviamente. Ella había dicho, yo aceptaré el Dios tuyo. Muy bien. Versículo 12, en el capítulo 2, la expresión bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Expresión que indica la protección de Dios. Muchos textos dicen eso.
se usaba también con respecto a la protección de los prosélitos, a la religión de Dios. Entonces, ahora Noemí aprovecha otra ley muy importante de Deuteronomio 25:5. Dice, cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Así fue el caso de Ruth. Su marido Malón murió sin hijo. Ahora su mujer, su mujer Ruth no debería casarse con otro hombre extraño. Le tocó al cuñado y al pariente más cercano tomar a Ruth por mujer para que el nombre de Malón no pereciera ni que se perdiera su herencia. Era la ley de Moisés. Dios hizo promesas muy especiales a Abraham, promesas terrenales, como también espirituales. Le prometió una nación, una tierra, y por lo tanto había leyes muy especiales que garantizaban la preservación del nombre, familia y propiedad de cada israelita. Y esta es una de ellas. Esto significa que Ruth, con la ayuda de Noemí, tuvo el pleno derecho, según la ley de Moisés, de buscar otro marido entre los hermanos o parientes más cercanos de su marido, que levantaría descendencia en nombre del difunto. Muy importante entender esto antes de formar una opinión acerca de la manera en que Ruth se acercó a Booz. Lo que ella hizo fue hecho con toda modestia, con toda discreción, y era según la ley de Moisés, con pleno apoyo de la ley. Esto es confirmado por la reacción de Booz, que era un gran hombre de Dios. Ahora, capítulo 3, Noemí entendió la ley. Y como ya digo, ella pensaba aprovechar la provisión hecha en esa ley para Ruth. Noemí era mujer muy inteligente, muy prudente. Y no hay nada de engaño, de deshonestidad en el plan que ella propuso. También Ruth era mujer muy modesta, aceptó el consejo de Noemí y le obedeció en todo. Ahora a nosotros, que somos de otro mundo, otra época, otras costumbres, esta conducta de Ruth nos extraña, pero nada que ver. No podemos nosotros decir nada en contra de la conducta de ella, porque ellos tenían esas leyes y costumbres. La confirmación de que la conducta de Ruth fue casta y aceptable se ve en la reacción de Booz. No había ninguna palabra de censura, sino solamente palabras de alabanza. Él dice, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Verso 10. Luego la primera bondad fue la bondad que usó con Noemí, dejando su tierra y parentela para acompañarla. Esta postrera bondad es la disposición de Ruth de cumplir con la ley de Dios con respecto a su primer marido, para que su nombre y su herencia no se perdieran. Es probable que Ruth fuera mujer muy bella, muy hermosa, muy deseable. Lo que Booz dice indica que ella seguramente pudiera haber encontrado un marido entre los hombres más jóvenes. Ahora, verso 14, no había ningún pecado en lo que Ruth hizo, pero hay personas que juzgan según la apariencia
Juan 7:24, y no según la verdad. Y por eso, para ser discretos y para no dar ocasión al enemigo a blasfemar, Booz dijo, no se sepa que vino mujer a la era. Pero esto no indica que él creía que era conducta impropia. No, en ningún sentido. Capítulo 4, Booz era siempre correcto, legal en su comportamiento. Él subió a la puerta, o sea, al sitio de gobierno, juntó el número legal de hombres para juzgar el caso y se lo presentó. Y el caso fue que había otro pariente más cercano a Malón que Booz, quien debería cumplir con esta ley. Y Booz, versículo 3 y 4, Booz explica este asunto a ese pariente, pero aunque él al principio, él dice, yo redimiré, pero entonces entendiendo que Malón dejó tierra que debería ser redimida en su nombre y también dejó una esposa, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para restaurar el nombre del muerto sobre su posesión. No, él dice, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Así es que él reconoció que si se casara con Ruth sería para levantar descendencia para Malón y que la tierra que él redimía sería posesión no propia, sino de la familia del difunto. Él no quiso invertir dinero en tal arreglo. En su egoísmo y materialismo, él perdió la gran bendición de tener a Ruth por mujer. Según la ley, bueno, la cuñada dice que podía quitarle el zapato y escupir. El texto no dice que Ruth le escupió en la cara, pero él sí se quitó el zapato indicando que no tenía el derecho de pisar esa tierra. Entonces se repite el propósito de la ley. Quiero enfatizar aquí que la consecuencia de este asunto es que se llevó a cabo una ley muy importante. Tomó por mujer a Ruth la moabita, mujer de Malón, para restaurar. Él dice, Booz, tomo por mi mujer a Ruth, la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. El primogénito de Ruth y Booz se llamó Obed. Verso 17. Sucedió en el nombre del difunto para que el nombre de este no sea borrado de Israel. Luego vemos en todo esto, también vemos que estamos hablando de antepasados de Jesucristo. Antepasados de Jesucristo. El nombre de esta moabita será recordada para siempre. Su gran lealtad a Noemí y su fidelidad a Dios fueron ampliamente recompensados. Noemí y Ruth acudieron diligentemente a dos importantes leyes de Dios y fueron grandemente recompensadas. Las leyes de Dios son buenas, son para el bienestar y la felicidad de su pueblo, como dice Deuteronomio 6:24. Ruth, entonces, fue la bisabuela
bisabuela de David, de cuya descendencia vino el Cristo. Muchas veces, la Biblia habla de Cristo como hijo de David. Bueno, David era como hijo de Ruth. Era como hijo descendiente de Ruth. Ruth, la moabita, qué candidato más improbable para este gran honor. Las mujeres gentiles se guardaban en una posición muy baja en la sociedad e incluso fueron maltratadas y se cometieron abusos contra ellas. Y por esta causa no faltaban mujeres gentiles que llegaron a ser prosélitos a la religión de los judíos para disfrutar de una posición más elevada y respetuosa. Y es lo que observamos en el caso de Ruth. Pero muy interesante, el libro de principio a fin, muy interesante. La providencia de Dios, la mano de Dios está guiando toda la historia paso por paso. Desde luego, él no estaba forzando a nadie a hacer nada. Ellos tenían su libre albedrío y eran personas piadosas. Noemí, ella era fiel a Dios. Ruth, fue convertida a creer en Dios y muy fiel, muy cumplida, muy humilde, trabajadora, así queriendo cumplir con la ley de Moisés en cosas que eran completamente nuevas para ella, ¿verdad? Y luego Boaz era hombre noble, era hombre muy estricto. Él hizo todo exactamente conforme a la ley de Moisés. Y Dios les guiaba, les instruía y les bendecía ricamente. Y ahí están sus nombres como antepasados de Jesucristo. Muchas gracias por acompañarme en este estudio y que el Señor les bendiga.